Las 13 leyes de la Gestalt. Ley de la totalidad. Esta ley se basa en la explicación de que el todo conocido es la suma de todas sus partes, dando lugar a una experiencia basada en hechos pasados. En este sentido, podemos observar que las imágenes son percibidas como un todo, como una configuración y no como una mera suma de sus partes constitutivas o aleatorias. Ley de la estructura. Trata sobre cómo se percibe una forma y por qué se hace como un todo. En este caso, no se tienen en cuenta las partes que la constituyen. Ley de la dialéctica. Explica por qué la mirada de cada uno decide si un elemento pertenece a un tipo de forma o a un fondo al que se opone. Es decir, la mirada es la que decide si X elemento pertenece a la forma o al fondo. Ley de cierre. Habla sobre las diferentes posibilidades y combinaciones de la forma y los contornos, y se basa en que una forma será mejor si contiene un contorno mejor cerrado. Ley del contraste. Esta ley hace referencia al impacto visual y a cómo cada forma es percibida mejor cuanto mayor sea el contraste entre el fondo y la forma. Por lo tanto, esta ley tiene que ver con estímulos sensoriales que permiten resaltar elementos o zonas en una composición mediante la oposición o diferencia entre estas. El contraste puede ser de forma, tamaño, color, valor, dirección o textura. La ley del cierre. Esta ley nos habla sobre las diferentes posibilidades y combinaciones de la forma y los contornos. Se basa en que una forma será mejor si contiene un contorno mejor cerrado. Ley de la complexión. Esta ley explica por qué el cerebro de cada uno tiende a cerrar contornos que no lo están del todo. Es decir, nuestro cerebro va captando por partes y mentalmente crea una imagen cerrada. La ley de noción de pregnancia. Esta ley intenta explicar el motivo por el cual las personas se quedan impregnadas con ciertos elementos cuando los miran, dependiendo de la fuerza de las formas. Es decir, nuestro cerebro va a preferir aquellas formas integradas, completas y estables. Ley de principio de invariancia topológica. Esta ley nos explica cómo, para considerar una forma como buena, esta debe ser deformada por la persona. Es decir, una buena forma va a resistir a la deformación que se le aplique y lo hará de mejor manera cuando su estructura esté mejor definida y su pregnancia sea mayor. Ley de principio de enmascaramiento. Una forma resiste a las perturbaciones que pueden ser ruido o elementos parásitos a la que está sometida. Esta resistencia será mayor mientras más configurada y pregnante sea la imagen. Ley del principio de Birkhoff. Trata de la importancia y de la fuerza de los ejes en la forma. Esta forma será tanto más pregnante cuando mayor sea el número de ejes que posea. Ley de principio de proximidad. Explica casos en los que la cercanía fomenta la creación de grupos de elementos aislados. Esto quiere decir que los elementos del campo perceptivo que están aislados pero que mantienen alguna tensión espacial adecuada tienden a ser considerados como grupos o formas globales. Ley de principio de memoria. Aborda por qué las formas se perciben mejor si se ven más de una vez. Y por último tenemos la ley de principio de jerarquización. En este se plantea la importancia de presentar los elementos de forma jerarquizada. Esto quiere decir de lo principal a lo accesorio. Cuando tengamos una forma compleja será más pregnante cuando la percepción del receptor esté mejor orientada de lo principal a lo accesorio, en donde sus partes estén mejor jerarquizadas.